Son las 8:17 de la mañana. Esto es Buenos Días por VPI TV. Gracias por seguirnos cada mañana. A esta hora vamos a iniciar una entrevista con el periodista de conflictos armados y además investigador Néstor Rosanía para poner en contexto la situación de las protestas que se están registrando en Colombia. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un saludo para ti y para todos los televidentes. A 3 meses de haberse instalado en la Casa de Nariño, Gustavo Petro pues enfrenta desafíos. Varias personas han salido a la calle a protestar. Quisiera que nos presentara un balance de lo que ha sido su gestión a tan solo 3 meses como presidente de Colombia. Bueno, tres cosas grandes. Lo primero, Petro lo prometió desde la campaña que tenía que haber una gran reforma tributaria para sacar recursos para, digamos, ejecutar todo lo que hablaba en temas de temas sociales. Entonces, el tema de la reforma tributaria ha sido como el enclave, digamos, del país, sumado ahorita a un dólar casi a 5.000 pesos, que eso ha sido histórico, y no por un tema interno, sino por un tema externo de los Estados Unidos, sumido en los mercados, etcétera. Entonces, el primer tema es que el país está, solo en Colombia se habla de la reforma tributaria, y todos los días están empresarios y diferentes sectores del país hablando de este tema, a ver cómo se va a llegar, y ya dentro de poco vamos a tener la votación en el Congreso de ese tema. ¿Qué sucede Lo con esta segundo, reforma? Si él lo anunció durante su campaña, ¿por qué ahora la inconformidad de los ciudadanos colombianos con estas medidas? yo creo que no se esperaban un paquete de reforma tan grande en términos de, digamos, de que se fueran a grabar tantas cosas, pero, y que se le fueran a quitar muchas excepciones que tenían multinacionales. Entonces, eso no se esperaba. Y uno tercero que también está, esto que voy a decir es tan vilo, porque parece que el gobierno va a empezar a retroceder un poco, es el tema de la explotación de hidrocarburos y gas. Lo que se dice, y Petro, bueno, esto se lo dijo en campaña, claro, dijo, los contratos que están firmados se cumplen, las empresas, las multinacionales pueden seguir explotando en Colombia, pero lo que en este gobierno no se abriría nuevas licitaciones para nuevas exploraciones, para empezar a hacer una transición hacia energías limpias. Eso obviamente pues ha generado una incomodidad a multinacionales, empresas del sector de gas, minero energético, pues, y ahí hay muchas tensiones. Entonces, digamos, ha sido, no la ha tenido fácil en estos primeros 3 meses porque tocarle el bolsillo a la gente es difícil. Entonces, eso, reforma tributaria, es lo que se está negociando, pero va avanzando. Ya han llegado muchas negociaciones con la oposición del uribismo, con los empresarios, han ido configurando entre todos lo que va a ser esa nueva reforma tributaria. ¿Qué han dicho los economistas sobre estas políticas? ¿Han sido muy agresivas? ¿Están de acuerdo? ¿Son viables en este momento a pesar del descontento popular? Sí, digamos, hay dos variables, digamos, en la clase baja es que hay dos reformas. El gobierno Duque presentó una reforma y esta es otra reforma. La de Duque sí era completamente lesiva para las clases, digamos, para las clases bajas y para la clase media, porque era cargar de impuestos los bienes de la canasta familiar. Por eso fue que estalló valga la redundancia, el estallido social del año 2021, que eso nos llevó a un colapso como país. Y esta está dirigida mucho más, esta reforma tributaria, a grandes empresas, a multinacionales y a empresarios. Entonces son dos enfoques completamente diferentes de reformas. Entonces, en esta reforma, en términos de la base popular, no hay una inconformidad porque no les está tocando el bolsillo. Le está tocando el bolsillo a los de arriba y entonces ellos están negociando con el gobierno cómo va a ser esa reforma tributaria. Esa es como la diferencia entre esas dos propuestas de reforma. Hay un tema económico que también preocupa al ciudadano de a pie, como nosotros le decimos, que es la inflación y la subida del dólar. ¿Cuáles serían el actual panorama económico que viven los colombianos en este momento? Muy difícil porque un dólar a 5.000 pesos, o sea, quiere decir, ¿no? Que, digamos, se va, la carestía va a ser total, y lo que se teme, ¿no? Para 2023, y no solo en Colombia, a nivel mundial, a partir de Estados Unidos, una recesión económica. Ya, digamos, desde diferentes sectores ya se empezó a sentir, digamos, los mensajes de austeridad, de no hacer gastos, de empezar a generar un ahorro, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una inquietud en Colombia frente a los mercados, frente al tema del dólar, porque realmente esto sí lastima toda la cadena de producción del país. Nos dimos cuenta que somos completamente dependientes de muchas cosas que aquí producimos. Eso también ha sido como una de las cosas de este crecimiento del dólar. O sea,
productos que se pueden sembrar en Colombia. Queríamos ser, porque esto es un tema de seguridad nacional también, ser autónomos en términos agrarios. No lo somos y dependemos completamente de los mercados internacionales. Entonces, sí hay mucha inquietud y el panorama económico para 2023 tiene mucha incertidumbre. Néstor, sabemos que es muy pronto para anticiparnos porque tan solo son 3 meses en el poder, pero las personas que siguen a Petro, que tienen ciertas expectativas, ¿qué piensan sobre estas medidas? Yo creo que el país sigue polarizado, ¿no? Estamos como Brasil, estamos como Venezuela, estamos como Estados Unidos, la polarización es en la región, entonces, y es una polarización del 50-50, ¿no? O sea, el 50% lo quiere, el 50% lo defiende, perdón, lo ataca. El que lo ataca siempre lo va a atacar, así de fácil. El que lo defiende siempre lo va a defender por encima de todo. Entonces, el que lo defiende ve en estas reformas que eran necesarias y que tenían que hacerse. El que lo ataca y dice que por qué va a cargar más de impuestos y que hay mucha improvisación y que no es claro para dónde vamos. Yo como analista podría darle dos miradas al tema. Lo primero es que sí, la reforma tributaria en términos de inyección social era un tema histórico y era una deuda histórica. ¿Por qué? Porque ahí está la génesis del conflicto armado en Colombia. Entonces, casi que lo que están haciendo es recogiendo plata para pagar el proceso de paz en términos de ejecutar el proceso de paz, porque el gobierno de Iván Duque no lo hizo, no ejecutó el proceso de paz. De por sí se robaron casi 500 millones de dólares del proceso de paz al final del gobierno Duque, que se destapó ese escándalo. Entonces, hay que ejecutar ese proceso de paz a ver si algún día salimos de esta guerra. Pero lo segundo es que, y este es un error que ya se le está viendo a Petro muy parecido al de Santos, es que no comunican bien y no explican bien qué es lo que quieren hacer. Entonces, casi que los colombianos vivimos más o menos de la pequeña información que podemos ver en los medios, pero no hay una comunicación estratégica por parte del gobierno donde diga claramente vamos a recoger tanta plata y esa plata se va a invertir en esto. No han manejado una buena comunicación. ¿Y esa falta de comunicación no se traduce en el fondo en una autocensura como se ha hecho en otros países de América Latina? Hasta ahora no se le ha visto esos vicios, digamos, de censura o de autocensura, como tú lo dices. Ya algunos miembros del gabinete han empezado a reconocer que se han equivocado en términos de comunicación, porque han tenido hasta choques entre los ministros, ¿no? Y el ministro ha sido acá en el presidente de la República, que uno da una declaración ante los medios y a mediodía y a las 7 de la noche el otro sale y lo contradice. Entonces ya se han visto estos choques y es más, parece ser de un tema de coordinación interna entre el gobierno y lo que quieren expresarle pues, al país. Ahí tienen problemas internos ellos. Sí, vemos estas encuestas que ha revelado Invamer que dice que en los últimos días la popularidad del presidente ha caído en un 10%. ¿Qué tan fuerte es la oposición en Colombia, tomando en cuenta todo este contexto de descontento popular que hay en la calle? Pues digamos, la oposición fue gobierno pues más de 25 años, que es el uribismo. Y pues ellos tenían, ahorita en el gobierno anterior, o sea, estamos hablando hace menos de 4 meses, tenían todo, o sea, la mayoría en el Congreso, tenían un poder altísimo dentro de las cortes, pues manejaban el Ejecutivo, o sea, casi que al estilo venezolano tenían cooptado todo el Estado. Los órganos de control también son del uribismo. O sea que el Estado, en su momento, muy parecido a otros países, estaba completamente, digamos, subrogado al Ejecutivo, cosa que es malísima para la democracia. Se rompe la lógica de Montesquieu de los pesos y los contrapesos. La Ahora, independencia de lo poderes. segundo es la independencia de poderes, que es lo más grave para una democracia. Ahora, lo segundo, después, o sea, fue tan malo el gobierno de Duque que terminó pasando lo impensable, que la izquierda llegara al poder y que perdieran muchos espacios. Entonces, hoy son minoría en el Congreso, completamente una minoría, y lo que se llama coloquialmente la aplanadora, que es una mayoría muy grande en el Congreso, hoy lo tiene la izquierda en Colombia, cosa que nunca había pasado en la historia. Entonces, hoy la oposición, el expresidente Uribe se reúne con Petro y dijo algo que al país en medio de todo le gustó mucho. Fue, hagamos una oposición inteligente, no una oposición de rabia, visceral y odio, sino una oposición que lo que esté bien apoyémoslo y lo que esté mal, pues obviamente no lo vamos a apoyar y realmente los vamos a criticar. Pero hasta ahora ha sido, en estos primeros 3 meses, ha sido una oposición
que se ha acercado al gobierno y que han intentado negociar algunos puntos. Les doy este dato que es bien importante para que vean cómo está la cosa. Se habló de la paz total, que la paz total es cómo se va a hacer un modelo de acogimiento a la justicia de todas esas disidencias de las FARC, los paramilitares y todos esos grupos del narcotráfico. Dentro de eso salieron unos artículos que hablaban sobre jóvenes que fueron detenidos en el estallido social del año pasado y que hoy están presos. ¿Qué dijo la oposición? Nosotros los acompañamos en la negociación del acogimiento a la justicia, pero no revolvamos los temas. Lo que fue el estallido social, no lo metan aquí porque esos muchachos no pertenecen a un grupo armado, estaban en otra cosa. Claro. Y la oposición se paró duro en eso, que no quería que esos muchachos entraran en ese proyecto de ley. Y el gobierno terminó, digamos, echando para atrás y saca el articulado y termina haciendo esa negociación. Entonces, los del estallido social no entraron y negociaron finalmente con la oposición. Entonces, ahí se vio que una oposición que no quería nada de diálogos con las FARC en su momento y que atacaron el proceso de paz con las FARC, hoy en este gobierno apoyan la paz total, porque ahí dentro de la paz total va incluida la negociación con el ELN. Entonces, ahí, digamos, hemos visto unos avances en ese sentido. A 3 meses de gestión, ¿cuáles han sido los aciertos y los desaciertos, por decirlo de alguna manera, de este gobierno de Petro? Aciertos grandes, yo creo que, y pues obviamente lo que va a decir, no, pues mucha gente se escandaliza siempre a nivel Colombia e internacional, pero restablecer la frontera con Venezuela. ¿Por qué? Primero, porque esa frontera es manejada por la delincuencia y los grupos armados. Ahí no maneja ni el gobierno de Maduro, ni el gobierno de Colombia en 20 años, ni nadie. Eso es manejado ahora por la criminalidad. Entonces, Néstor, permíteme hacer el inciso. Justamente sobre este tema quería hablar. El presidente Petro ha mostrado públicamente su descontento con respecto a las expectativas comerciales que se tenían de la reapertura fronteriza y concluyó diciendo que las fronteras han sido tomadas por las mafias porque la mayor parte de la comercialización se está dando de manera ilegal a través de las trochas. Quisiera que nos brindaras esa posición de cómo desde adentro en Colombia han visto esta reapertura. Pues rápidamente, la frontera nosotros tenemos, aunque hay organizaciones que dicen que son más, tenemos mapeado que esa frontera la manejan 17 grupos armados. Algunos dicen que pueden haber 25. Quiere decir que, ejemplo, hay 11 municipios de Colombia, que lo que se conoce como, digamos, la zona del Catatumbo, son manejados por esos grupos armados. O sea, la gente está secuestrada porque allá el que manda es el Clan del Golfo, la guerrilla, el exparamilitar, etc. Entonces, el Estado colombiano no tiene control sobre la frontera y pues el venezolano peor, nadie tiene control ahí. Entonces, los más beneficiados de que no haya un restablecimiento es la delincuencia. Lo segundo, lo que tú dices, el tema comercial, la expectativa es que se genere 10.000 millones de dólares y que se reactive todo el empleo de la frontera. Es que mientras las élites de Caracas y Bogotá seguían sus vidas normales, la gente en los pueblos de frontera estaba hundida en el hambre porque no hay comercio, no hay trabajo. Los más que se benefician son los pueblos de frontera y, ejemplo, la Cámara de Comercio colombo-venezolana estaba feliz porque se reactiva nuevamente esto. Ahora, lo que tú dices, el gran reto, quitarle a la criminalidad los negocios y el control territorial. Ese va a ser el reto, que eso no se hace en un mes, van a pasar años haciendo ese esfuerzo a ver si se puede recuperar. Entonces, lo que desde la oposición hasta le han dicho a Petro es no ideologice la frontera, no le meta política a eso, más bien pónganse a trabajar en temas de seguridad y en temas de comercio. Y no metan política, ni Colombia se meta en la política de Venezuela, que ellos lo arreglen allá, ni que Maduro se meta en la política interna de Colombia, y eso es. ¿Qué pudiésemos rescatar de lo más importante de este encuentro? Tres cosas. Bueno, uno, la reactivación, que eso va a llevar a la reactivación de lo que se llaman las CONVIFRON, que son las comisiones binacionales de frontera. Quiere decir, a ver si por primera vez se vuelven a reunir después de 15 años los militares colombianos y los militares venezolanos a crear estrategias y a compartir información de inteligencia para empezar a atacar esas bandas de crimen organizado, que son colombianas y también son venezolanas. O sea, el tema ya se vuelve binacional. Es que vean que el tema... siempre se veía es que los colombianos se meten a Venezuela y se esconden allá y desde allá delinquen. Hoy el ELN no solo se esconde, sino que hoy secuestra, extorsiona y afecta a los venezolanos, pero por ejemplo bandas como el Tren de Aragua, que son venezolanos, hoy tienen en jaque la seguridad en Bogotá y aterrorizados a los bogotanos. Porque están decapitando decapitando gente y botándola en la calle en bolsas de basura.
Entonces, el tema de seguridad es que nosotros somos hermanos, ¿no? Siameses, digámoslo así. Lo que le pasa al uno le afecta al otro. Entonces, el tema de la seguridad está desbordado y afecta al colombiano, afecta al venezolano. Entonces, primero, que se pongan a trabajar en seguridad. Lo segundo, que se pongan a trabajar en el tema del comercio. Y lo tercero, que eso conviene mucho a Colombia, el apoyo que le ha dado Venezuela históricamente, antes de los gobiernos del chavismo, mucho antes, Venezuela siempre ha sido un aliado para los temas de la paz en Colombia. Entonces, nuevamente, Venezuela va a estar en la mesa de negociación con el ELN. Esos son como los tres grandes temas que propuso Colombia. Néstor, gracias por compartir con la audiencia el día de hoy tu punto de vista como periodista y también como investigador de estos temas que nos competen a ambas naciones. Gracias, feliz día. Gracias a ti y a todos los televidentes. Era Néstor Rosanía hablando el día de hoy sobre las protestas en Colombia y sobre este encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Venezuela. Hacemos una breve pausa. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.